apaga la otra vez. Bueno, vamos a seguir entonces con el avance de las bacterias. Hoy día nos toca avanzar el género Bacillus. Dos especies, Bacillus anthracis y Bacillus cereus. Dos especies de Bacillus anthracis y cereus. Para que nos ubiquemos dónde estamos, por favor. Hemos visto, no se ve, ¿no? Clarito, o lo ven claro. ¿Usted no lo ve claro? ¿Se ve claro? Nada, no contesta. ¿Se ve claro? ¿Sí? Lo de atrás. Yo por lo menos no veo claro. Veo borroso. Sí, se ve borroso. ¿Cómo se arregla eso? ¿Alguien sabe? Ándalo. Ella no sabe, pues niña. Eso lo voy a tratar. No, ya no, lo vamos. Si no sabemos, mejor lo dejemos nomás. No, al otro lado. Ahí. No, atrás. Ahí. Ya. Ahí está bien. ¿Cuál es? A ver, a mí me gusta aprender. Está en el medio y una florita. ¿Qué tal con capacidad? ¿De qué? De menos. Te pregunto lo de... Bueno, entonces estábamos en gram positivos. Habíamos avanzado los dos cocos gram positivos, que son el género Staphylococcus y el género Streptococcus. La anterior clase hemos pasado a bacilos gram positivos. Hemos visto el género Corynebacterium y su especie Corynebacterium diphtheria y la Listeria monocytogenes. Y hoy día vamos a avanzar el género Bacillus. Bacillus anthracis y Bacillus cereus. La próxima clase avanzamos Clostridium y después avanzamos anaerobios. Hasta ahí es el primer parcial. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver de estos bacilos gram positivos? Sus aspectos microbiológicos, su patogenia y factores de virulencia, los modos de transmisión de las enfermedades que producen, cuáles son las enfermedades que producen, cómo se hace el diagnóstico de laboratorio y qué antibióticos utilizar. Bueno, estamos en bacilos gram positivos. Esos bacilos gram positivos se clasifican en tres: aerobios, esporulados, o sea que forman esporas. Hemos dicho que la espora es un elemento facultativo de las bacterias que no todas forman, pero las que forman es una forma de resistencia de la bacteria, que es la forma en que la bacteria se encuentra en el medio ambiente y que es capaz de producir infecciones. Este género Bacillus forma esporas. Hay aerobios que no forman esporas, que son los que hemos avanzado en la anterior clase. Género Corynebacterium y género Listeria. Y anaerobios con esporas. Los anaerobios que forman esporas vamos a avanzar la próxima clase, que es el género Clostridium. Ahí tenemos Clostridium tetani, que produce el tétanos, Clostridium botulinum, el botulismo, y Clostridium perfringens, que produce muchas enfermedades, pero una de las más importantes es la gangrena gaseosa. Entonces, ¿se me ubican dónde estamos, chicos? En la clasificación de Gram.
¿Se ubican ustedes dónde estamos? Estamos en bacilos gram positivos. Esos bacilos gram positivos pueden tener esporas o no pueden tener esporas. Los que tienen esporas son los que tienen esa forma de resistencia de la bacteria. Bueno, ¿cuáles son las competencias? O sea, ¿qué es lo que ustedes deben adquirir al salir de esta clase? De Bacillus anthracis y de Bacillus cereus. O sea, ¿qué competencias de laboratorio y competencias clínicas, ¿no? Describir las características generales del género Bacillus, o sea, en general, de todo el género Bacillus. Identificar la morfología, ¿qué quiere decir su forma? Y hemos dicho que son bacilos gram positivos, pero vamos a ver que estos se agrupan así formando unas cadenas, ¿no? Como los tallos de bambú, dicen los libros. Diferenciar Bacillus anthracis de Bacillus cereus. O sea, Bacillus anthracis es uno, pertenecen al mismo género, pero producen diferentes tipos de enfermedades. Identificar los factores de virulencia del Bacillus anthracis. El Bacillus anthracis es sumamente peligroso. Es más, se utiliza como arma biológica. ¿Saben lo que es un arma biológica? En vez de tener una bomba atómica, se tiene un Bacillus anthracis para destruir naciones, ¿no? Para producir muerte, porque es una bacteria que produce la muerte de las personas en menos de una semana y es muy fácil el mecanismo de transmisión. Reconocer los cuadros clínicos que producen tanto el Bacillus anthracis y Bacillus cereus. Interpretar hallazgos básicos de laboratorio y relacionar la forma en que se produce la infección con la clínica y seleccionar medidas de tratamiento para cada caso y cómo podemos prevenir estas enfermedades. Bueno, como les decía, ¿no? Género Bacillus, su morfología, era la primera competencia que debíamos lograr al salir de acá. Yo les dije que son bacilos grandes, estos son los bacilos. Fíjense, se agrupan en cadenas y asemejan las cañas de bambú, o sea, con los extremos cortados así como en una escuadra, cuadraditos. No es como el clostridium, como el que vimos la anterior clase, que era con los extremos como palillo de tambor, ¿recuerdan? El Corynebacterium. Estos son como los extremos cortados a escuadras. Hemos dicho que estas bacterias son bacilos esporulados. ¿Qué quiere decir? Que producen esporas. Pero las esporas las tienen dentro, son endosporas. En algún momento las liberan, ¿no? Pero son endosporas. Y se disponen en cadenas. Esa es la morfología del género Bacillus. ¿Cuáles son las dos especies de importancia clínica? Tenemos Bacillus anthracis, que produce una enfermedad llamada carbunco o anthrax. Jóvenes, por favor, ¿se quedan o se salen? Pero no pueden estar entrando así a cada rato. ¿Ya? Por favor, jóvenes. ¿Ya? Yo no les obligo a que vengan. Por favor. Entonces, tenemos dos especies. Bacillus anthracis, que produce la enfermedad llamada carbunco o anthrax. En algunos países dicen carbunco y algunos libros también dicen carbunco, pero más conocido es como anthrax. ¿Han escuchado hablar del anthrax ustedes? ¿No han escuchado hablar nunca? ¿Ustedes qué año han nacido? ¿Qué año? 2006. Ah, entonces todavía. ¿Pero nunca han escuchado hablar de las Torres Gemelas? 2001. 2001 ha sido, ¿no? El 11 de septiembre del 2001. Bueno, después de que se produjo ese ataque terrorista en las Torres Gemelas,
empezaron a mandar por correo esporas de Bacillus anthracis a los políticos de Estados Unidos. Entonces lograron infectar, creo que a 22 personas y murieron 5. Pero porque se fijaron a tiempo, mandaban por correo las esporas de Bacillus anthracis. Ellos abrían, inhalaban y en una semana morían. Ya, ese es el anthrax, pero en forma como arma biológica, pero también se presenta el anthrax en forma natural, ¿no? Ahora, el Bacillus cereus es el que produce intoxicaciones alimentarias. ¿Qué quiere decir? Que está en alimentos contaminados y que ingresan a través de las toxinas preformadas en estos alimentos contaminados, sobre todo el arroz ¿qué se dice? Recalentado. ¿Ya? Eso es lo que dicen los libros. Primero vamos a ver el Bacillus anthracis. ¿Ya? Este Bacillus anthracis es un bacilo gram positivo, como dijimos, ¿no? Que se agrupa en cadenas y que tiene los endoporos. Los esporos están dentro. Tiene una cápsula. Esta es su cápsula de polipéptidos de ácido D-glutámico. No tiene flagelos, por lo tanto no es móvil, y las esporas que produce son esporas resistentes. Esporas o esporos son resistentes. Esas son las características del Bacillus anthracis. Como les decía, el anthrax es una enfermedad grave. Hay un anthrax maligno llamado pústula maligna que se presentó en la 5ª plaga de Egipto. En Egipto se presentó como una plaga. Como les decía, se puede utilizar también como arma biológica, como produciendo bioterrorismo, como se utilizó en el año 2001. Y el reservorio de esta bacteria son los mamíferos, las vacas, las ovejas, las cabras. Estos animales son los reservorios de las bacterias en su forma vegetativa. Pero en su forma vegetativa, estas vacas, ovejas que se infectan, también se mueren por sepsis, infección generalizada. Entonces, estas vacas, ovejas que se enferman de anthrax, quedan tirados en los campos y no los entierran. Entonces, ¿qué sucede? La bacteria que se encuentra en su forma vegetativa se transforma ¿en qué? En espora. En esporo. Y ese esporo queda regado en esos campos. Incluso la Biblia habla, las lecturas antiguas hablan del anthrax y decían los campos malditos porque estaban regados de esporos de Bacillus anthracis. Y de ahí del campo es que puede infectar a la gente que vive en el campo, a los ganaderos o los que trabajan con animales, los veterinarios, ¿no? Son los más afectados de anthrax. Caso contrario, cuando se produce la guerra biológica, como es una bacteria sumamente peligrosa, hay que utilizar medidas de bioseguridad importantes. Por eso está ahí arriba, fíjense los sobres. Si ustedes buscan Bacillus anthracis en la bibliografía, les van a aparecer esos sobres por lo que mandaban a los políticos de Estados Unidos esporos de Bacillus anthracis. Más bien que lo detectaron a tiempo y se pudo controlar esa guerra biológica que estaban haciendo. Igual el virus de la viruela es un virus que se utiliza también como arma biológica. Esta sería la segunda que estamos viendo como arma biológica. A ver, ¿qué dice aquí? Es considerado uno de los agentes biológicos más peligrosos y probables para su uso en ataques de bioterrorismo. Lo que les dije, ¿no? ¿Por qué se utiliza como arma biológica esta bacteria? Por su resistencia extrema. Sus esporas
quedan latentes, o sea, y viables, vivas, durante décadas, sin morirse. Las esporas quedan vivas. Fácil dispersión. Las esporas pueden ser aerolizadas, o sea, convertirse en aerosoles, convertidos en polvo o líquido invisible sin que ningún personal lo note. Y entonces la gente respira. Tiene alta mortalidad, especialmente en la forma inhalatoria, que es la forma grave, ¿no? La forma inhalatoria, porque hay antrax cutáneo, antrax pulmonar y antrax digestivo. O sea, antrax cutáneo entra a través de una herida, antrax pulmonar al respirar y antrax digestivo al comer los alimentos de esos animales enfermos. ¿Ya? Entonces, la forma más grave es el antrax respiratorio, que esa es la que se utiliza como arma biológica, la forma que se utiliza como arma biológica porque es la más peligrosa. La tasa de mortalidad es superior al 50%, o sea, de 10 personas que se enferman, 5 se mueren en la forma inhalatoria. Incluso con tratamiento y cercano al 100% si no se trata bien. Hay una producción masiva. Hay una producción masiva, es una bacteria que se puede cultivar en laboratorios con relativa facilidad y bajo costo. ¿Ya? Entonces, por eso es que se utiliza como arma biológica, por su alta tasa de mortalidad y su fácil dispersión y porque las esporas pueden mantenerse vivas durante mucho tiempo. ¿Cuáles son los factores de virulencia? Pregunta de examen. ¿Por qué esta bacteria es la que produce tantos casos tan graves, ¿no? Ya hemos dicho que esta bacteria tiene una cápsula. Toda bacteria que tiene cápsula tiene acción antifagocitaria. Evita ser fagocitado por los macrófagos. Tiene toxinas. Una toxina que se llama antígeno protector. Y además tiene un factor que produce edema, se llama factor edema, produce hinchazón, y factor letal, el factor capaz de producir la muerte. Esos son los 4 factores de virulencia que tiene el Bacillus anthracis y por el cual produce las enfermedades que vamos a citar a continuación. Factor de virulencia es por qué la bacteria produce las enfermedades que vamos a citar. Ahí tenemos. La entrada, ya dijimos, puede ser por la piel, si yo tengo una microherida o una herida y estoy manipulando la hierba donde hay esporos o animales que tengan anthrax, ¿no? Entonces, por una herida. También puede ingresar por inhalación, por vía aérea. Al respirar en los establos, por ejemplo, donde hay animales enfermos, y yo respiro, o en forma provocada cuando me mandan esporos en sobres, ¿no? O por ingestión, ¿qué quiere decir? Al comer alimentos por la boca, alimentos contaminados. O sea, por ejemplo, hay casos en que estos animales se mueren de anthrax y la gente no quiere perder pues sus vacas. Las carnean las vacas muertas con anthrax y eso lo venden. Entonces, eso es por vía oral o por ingestión, ¿no? ¿Qué es lo que produce? Estas bacterias ingresan por esas vías, producen sus toxinas y esas toxinas, ese factor edema, produce edema y produce necrosis, lo cual es letal para las personas. Y ahí tenemos los cuadros clínicos que se producen en el anthrax. Fíjense cómo mueren los animales de anthrax. A eso se llama anthrax o carbunco animal. Los animales se mueren en el campo y no los entierran y dejan
En este animal todavía se encuentra la forma vegetativa de la bacteria, pero esa forma vegetativa al encontrarse en condiciones adversas de vida, pH, temperatura, humedad, se convierte en esporas. Y ya hemos dicho que esas esporas pueden estar regadas en los campos durante años sin morirse, manteniéndose viables, ¿no? Entonces, ¿qué cuadros clínicos produce? Se ingresa por la piel, se produce por la piel, por una herida, el ántrax cutáneo. Ahorita vamos a describir cómo es el ántrax cutáneo. Cuando ingresa por una herida, se produce una escara negra. El ántrax pulmonar o respiratorio, ese es el más grave, ya hemos dicho, ese es el que se utiliza como bioterrorismo, como arma biológica, el pulmonar. Y el ántrax gastrointestinal, alta mortalidad en forma inhalatoria. Entonces son las tres formas en las cuales se presenta el ántrax. Ya hemos dicho, el pulmonar tiene una mortalidad del 50 al 95%. Si no se realiza tratamiento, se mueren los pacientes en una semana. En cambio, el carbunco cutáneo tiene una mortalidad baja del 20%. Esa no se usa como arma biológica. Y el gastrointestinal también tiene una mortalidad alta del 95%. Esas son las formas de acuerdo a la vía de ingreso por la cual ingresa la bacteria. Pero todas estas terminan en sepsis. No se queda ahí la bacteria. No se queda en la piel, en los pulmones, en el intestino. Pasa a la sangre y se convierte en sepsis. Y también va al sistema nervioso y puede dar meningitis. Esas son las formas terminales ya de ántrax. Bueno, vamos a ver primero el ántrax cutáneo, que es el más común, pero el que tiene solo 20% de mortalidad. Es el más común, el ántrax cutáneo, ¿no? La transmisión, las esporas entran a través de cortes o raspaduras en la piel al manipular animales infectados. Puede ser el ganado vacuno, ovino, caprino, o los cerdos, o sus productos, también puede ser. Estos animales producen lana, ¿no es cierto? Hay gente que se dedica a la curtiembre, hace chamarras de cuero, hace zapatos de cuero. Muchas veces el cuero de estos animales está contaminado con esporos, entonces puede ingresar por vía aérea, ¿no? La lana, las pieles. Los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas del ántrax cutáneo? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se pueden dar cuenta ustedes que un paciente está con ántrax cutáneo? Suelen manifestarse, tiene un periodo de incubación entre 1 y 7 días después de que la bacteria ha ingresado por una herida. ¿Cómo aparece? Una pequeña protuberancia roja. Primero aparece, digamos que la herida esté aquí en el dedo, aparece primero una protuberancia roja con picazón. Aparece una zona eritematosa que pica, similar, dice, a una picadura de un insecto. Después, en 1 o 2 días, esta protuberancia se transforma en una ampolla. ¿Saben lo que es ampolla, no? Como con un líquido. Y luego se transforma en una úlcera. Pero esa úlcera es como una herida indolora, no duele. Indolora, y después aparece una escara negra, o sea, como un centro negro característico. Eso es característico de la forma cutánea. Esta forma cutánea se llama pústula maligna, chicos. Pústula maligna. La forma cutánea de ántrax, el ántrax cutáneo, se llama pústula maligna. Cuando ustedes vean a un paciente que aparece así con su escara negra, le tienen que preguntar. Ustedes saben que el diagnóstico es clínico, epidemiológico
y de laboratorio. ¿Qué pesa aquí? La clínica y la epidemiología. Aparece el paciente con la escara negra. ¿Qué le preguntarían a ese paciente? ¿Qué le preguntarían aquí en epidemiología para darse cuenta que estamos frente a un ántrax? ¿Dónde vive? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde trabaja? ¿Tiene contacto con animales? Si es un veterinario, si vive en el campo, si ha visto algún animal muerto, ha estado en contacto con ese animal muerto. Todo eso es epidemiología que le ayuda en el diagnóstico. Ya después, para confirmar, se pide un análisis bacteriológico, ¿no? Puede presentarse otros síntomas como fiebre, dolor de cabeza y fatiga, pero lo característico es esta escara negra, ¿ya? El desenlace, la mayoría de los casos son tratables, aunque pueden ser graves. Si el paciente no va al médico y no recibe tratamiento, no le da importancia a esa escara negra que es la pústula maligna, puede transformarse en una sepsis y el paciente muere. Pero si el paciente va al médico, recibe antibióticos, se cura sin ningún problema. Hemos visto que tiene el 20% solamente de mortalidad, la tasa de mortalidad. Bueno, ahí tenemos más fotos, es el más común este ántrax. Se inocula a través de una herida que hay en la piel. Primero aparece esa pápula, una úlcera y una escara negra que llega a formar una costra negra y suele asociar con edema cercano a la lesión. Esa es la pústula maligna o ántrax cutáneo. ¿Está claro, chicos? Sí. Cuando vean una escara negra, un paciente que vive en el campo, sospechen de bacillus anthracis, de ántrax. La forma respiratoria, hemos dicho que tiene un 90% de tasa de mortalidad, es la más grave, la que se utiliza como arma biológica, pero es la menos frecuente, solamente el 5% de los casos. El ántrax cutáneo era la más frecuente, esta solo 5% de los casos. ¿Cómo es la transmisión? Por inhalación. Las esporas en los establos donde hay animales contaminados están en el aire, contaminando el aire. Ingresan por vía respiratoria. Y entonces, ¿cómo se manifiesta? Clínicamente. El paciente tiene síntomas similares a una gripe, ¿no? Fiebre, malestar, tos. Pero la gripe evoluciona favorablemente. Seguido de un empeoramiento rápido, dificultad respiratoria grave y shock. Eso es el ántrax respiratorio. En una semana el paciente con ántrax respiratorio muere, ya si no recibe tratamiento. Incluso recibiendo tratamiento, la tasa de mortalidad, hemos dicho, es del 50 al 100%. El desenlace es la forma más mortal. La mayoría de los casos que no se tratan son fatales, ¿no? Pueden llegar a morir los pacientes. ¿Por qué? Porque los esporos llegan a los pulmones, a los alvéolos, se transforman en forma vegetativa y producen la neumonía. Es fatal. A ver, ¿cómo es el mecanismo de transmisión? El mecanismo. Los esporos van hacia los alvéolos. De a 1 a 5 llegan a los alvéolos tras ser inhalados, ¿no? Vemos cómo llegan los esporos a los alvéolos. Ahí son fagocitados por los macrófagos. Ustedes saben que los macrófagos fagocitan, son nuestras células de defensa. Y a través de los macrófagos que fagocitan las esporas, las transportan hacia los ganglios linfáticos mediastínicos. O sea, los macrófagos llevan hacia los ganglios linfáticos mediastínicos. Y ahí el esporo germina, se transforma en forma vegetativa y empieza a producir sus factores de virulencia, que son las toxinas y la toxina letal y la toxina y el edema,
Dentro de los macrófagos las esporas germinan y se multiplican y liberan sus toxinas. ¿Cuáles son esas toxinas? El factor del edema, EF, que provoca una salida masiva de líquidos desde los pulmones desde los alveolos hacia el espacio intersticial. Y el factor letal, ¿qué función tiene el factor letal? Induce la liberación de hormonas, de células inflamatorias que son las citocinas, ¿ya? Y la muerte de macrófagos y células endoteliales. Resultado histológico: se produce una linfadenitis necrótica hemorrágica y un ensanchamiento del mediastino. Por eso es que este cuadro es tan grave, el anthrax pulmonar o anthrax respiratorio. Esporos llegan a los alveolos, son fagocitados por los macrófagos. Con los macrófagos son llevados, transportados a través hacia los ganglios linfáticos y hacia el espacio, hacia los ganglios linfáticos mediastínicos, y ahí liberan sus toxinas, que es el factor del edema y el factor letal. ¿Qué función tiene el factor del edema? Provoca una salida masiva de líquidos hacia el espacio intersticial, y el factor letal induce la liberación de citocinas, que es la parte inflamatoria. A ver, la fase. ¿Cómo es la fase inicial de esa forma respiratoria? Dura de 2 a 5 días. Ya sabemos que todas las enfermedades tienen un periodo de incubación, ¿no es cierto? Desde que entra hasta que se presenta el primer signo o síntoma. Después viene la fase prodrómica. ¿Qué era la fase prodrómica de una enfermedad? Síntomas inespecíficos. Muy bien. 2 a 5 días dura esa fase prodrómica, donde ustedes no se van a dar cuenta que tiene el paciente. Fiebre leve, tos no productiva, es tos seca, malestar general, dolor torácico, fatiga, similar a una gripe, o sea, semeja una gripe. No son signos y síntomas específicos. A no ser que estemos en una epidemia de anthrax, para que cualquier caso que aparezca, así como era el COVID, como estábamos en una pandemia, epidemia de COVID, cualquier persona que ya presentaba dolor de garganta decíamos es COVID, ¿no? Por nexo epidemiológico, pero eso es porque estamos ante una epidemia. En la fase aguda, ya que es la fase fulminante, el periodo de estado que podríamos decir, donde se presentan ya los signos y síntomas específicos, dura poco. El paciente no dura hasta una semana hasta que se muere. Ya empieza a tener dificultad respiratoria, disnea severa, cianosis, porque ya no llega oxígeno a los tejidos, empieza a ponerse azulado, hay estridor respiratorio, diaforesis profusa y shock séptico. Entra en una sepsis y el paciente se muere. 50 a 90% de mortalidad, el anthrax respiratorio. Con tratamiento puede llegar a morir porque es muy fulminante, ¿verdad? Por último hemos visto el anthrax cutáneo, el anthrax respiratorio, y ahora vamos a ver el anthrax gastrointestinal. Este gastrointestinal ya dijimos que es al comer alimentos que están contaminados con esporas de Bacillus anthracis, de animales enfermos. ¿Recuerdan eso que les dije? A veces la gente no quiere perder su ganado y lo vende con carne enferma, ¿no? La transmisión, consumo de carne cruda o mal cocida de un animal infectado. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor abdominal intenso, fiebre, vómitos con sangre y diarrea grave. Entonces, el desenlace es altamente mortal, igual que el respiratorio. El más benigno es el cutáneo, 20% de mortalidad. Este tiene 95% de mortalidad. Comer carne en mal estado o de animales contaminados, ¿no? ¿Está claro, chicos?
abdominal, fiebre, vómitos sanguinolentos, dolor abdominal, hematemesis es vomitar con sangre, diarrea sanguinolenta, perforación intestinal, cianosis, shock y muerte. ¿Ya? Pero también aquí hay el orofaringeo, o sea que se queda solamente en la boca y la faringe, no pasa al intestino. Ese dolor, edema cervical, local, escaras en la faringe posterior, amígdalas y paladar, muerte por sepsis fulminante. O sea, todas las formas de antrax terminan en sepsis y son fulminantes. Se mueren los pacientes. Y ya dijimos, cualquiera de las formas, ya sea la cutánea, la respiratoria, la gastrointestinal, pueden terminar en meningitis, porque se va hacia el sistema nervioso. Es una complicación del antrax. Es una complicación poco frecuente. Es decir, se disemina la bacteria al sistema nervioso central por medio de la sangre. Vía hematógena significa por medio de la sangre. Y se presenta el síndrome meningio. ¿Qué es el síndrome meningio, chicos? ¿Qué es un síndrome? Conjunto de signos y síntomas. Y meningio, de meningitis, pues, ¿cuál es entonces? Fiebre, Cefalea, rigidez de nuca y fiebre, ¿no? Casi siempre fatal. De cualquiera de las formas puede llegar a infectar a las meninges y se produce el cuadro. ¿Cómo es el tratamiento del antrax? Primero vamos a ver el diagnóstico. ¿Qué ha pasado? Aquí era diagnóstico. Vamos a pedir un análisis laboratorial. Se pide un análisis laboratorial, se van a ver una admisión de Gram con bacilos Gram positivos, ya dijimos así, en fila. Se cultiva en agar sangre la bacteria y lo más rápido es hacer biología molecular, o sea, un método directo de PCR. En 2-3 horas ya tenemos el resultado, pero no todos los laboratorios, saben ustedes, que disponen de una PCR, ¿no? Ahora, el tratamiento, se ha visto que esta bacteria se hace tratamiento empírico porque es tan grave, tan rápido, tan fulminante que hay que hacer tratamiento empírico, ¿no? Ciprofloxacina y doxiciclina. Ese es el tratamiento empírico. A ver, ahí está. ¿De dónde vamos a tomar las muestras para hacer análisis? Generalmente, ya les he dicho, ¿cuál es el peso más en el diagnóstico? De los 3 pilares fundamentales, ¿cuál pesa más? La clínica y la epidemiología. Ustedes con un paciente que venga con una escara negra o una gripe que después de 3-4 días no mejora, más bien empeora, hay que sospechar de antrax. Entonces van a pedir un análisis de laboratorio para confirmar su diagnóstico. ¿De dónde se toma la muestra? Si es antrax cutáneo, de esas vesículas, de esas pústulas, de esas escaras. Se toma la muestra, se hace su tinción de Gram, se cultiva o se hace una PCR en el antrax cutáneo. También se puede hacer un hemocultivo. ¿Qué es hemocultivo? Cultivo de la sangre, porque la bacteria produce sepsis y sepsis es bacteria en sangre, infección generalizada. Si es antrax gastrointestinal, ¿qué es lo que hay que analizar? Las heces, los aspirados gástricos, sacar aspirado del estómago. También hemocultivo porque la bacteria ya está en la sangre. Si es antrax pulmonar, ¿cuál es la muestra? Líquido pleural, esputo, aspirados broncopulmonares, ganglios mesentéricos y en todos los casos los hemocultivos, cultivo de la sangre. Y en meningitis, líquido cefalorraquídeo y hemocultivos. Entonces, esas son las muestras que yo debo analizar para poder aislar la bacteria. Bueno,
Ya hemos dicho que es una antropozoonosis, ¿no es cierto? Está asociado a los animales. Es en una exposición ocupacional, es decir, es una enfermedad profesional, o sea, de ocupación. La gente que trabaja con animales tiene mayor riesgo a adquirir estas infecciones. ¿Cómo es la prevención? Hay una vacuna. La vacuna en los grupos de riesgo, es decir, a las personas que trabajan con animales, o en el caso de que haya una epidemia, a todo el mundo hay que vacunar. Evitar el contacto con animales infectados y sus productos, ¿no? Y las personas expuestas por su trabajo deben utilizar pues, medidas de bioseguridad y protección personal para evitar ser contagiados, ¿no? Porque esta es una bacteria muy letal, muy peligrosa. Bueno, eso sería Bacillus anthracis, chicos. ¿Está claro? A ver, creo que aquí tenía... Detalles de lo que ocurrió en el año 2001. Esto lo estaba viendo ayer. El agente se llama Bacillus anthracis, bacteria causante del anthrax, distribuida en forma de polvo fino altamente letal por inhalación. Cronología, o sea, cómo sucedieron los hechos del año 2001, estoy hablando. Las cartas, dice, comenzaron a aparecer poco después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, que fueron por los talibanes, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? No se acuerdan, porque ustedes ni existían. Bueno, en el año 2001 hubo el atentado de los árabes, pues, ¿no? Y todo el mundo pensaba que eran ellos los que estaban mandando los sobres, pero no había sido así. El objetivo, ¿a quiénes mandaban esos sobres? A los medios de comunicación en Estados Unidos, en Florida y Nueva York. Y los senadores demócratas, ahí están sus nombres, ¿no? Ellos eran el objetivo, matarlos a ellos. El impacto, 22 personas se enfermaron y 5 fallecieron de esas 22. Se cerraron edificios gubernamentales y se generó una investigación del FBI de gran magnitud. O sea, más bien lo pararon, ¿no? Más bien pararon el atentado y empezaron la investigación. El FBI concluyó en 2008 recién su investigación, del 2001 al 2008, que el principal sospechoso era el doctor Bruce Evans, no era ningún árabe, no era Osama Bin Laden. ¿Saben quién es Osama Bin Laden? ¿Saben o no tampoco saben? Bueno, era ese doctor Bruce Evans, un microbiólogo que trabajaba en el Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército de Estados Unidos, quien se suicidó antes de ser imputado. O sea, él se suicidó antes de que le lo condenen, ¿no? Este evento marcó un hito en la seguridad nacional, impulsando mejoras significativas en la preparación de salud pública ante amenazas biológicas. Entonces, eso fue lo que sucedió con mandando, mire, a los senadores mandaban esto y 5 murieron, nada más, pero 22 se infectaron. Bueno, volveremos a donde estábamos. Ya hemos terminado Bacillus anthracis. Ahora vamos a ver Bacillus cereus. Bacillus cereus. Bacillus cereus no tiene nada que ver con Bacillus anthracis. Bacillus cereus es un bacilo gram positivo igualito, móvil, esporulado y asociado a alimentos. Este solamente se contagia por vía oral, a través de los alimentos contaminados, ¿ya? Produce toxinas, ese es su factor de virulencia. Una toxina emética, ¿qué significa emesis? Que produce
náuseas y vómitos, ¿no? Y una toxina diarreica que produce diarrea. Dos tipos de toxinas produce cuando se contaminan los alimentos. La toxina emética es termoestable. ¿Qué significa eso? Que por más que yo haga cocer los alimentos, la toxina no se destruye. En cambio, la toxina diarreica es termolábil. Si yo hago cocer bien los alimentos, esa toxina se destruye. ¿Está claro la diferencia entre termoestable y termolábil? Bueno, ahí tenemos las características. ¿Qué alimentos es para la forma emética? O sea, ya hemos dicho que esta bacteria, Bacillus cereus, produce dos toxinas, toxina emética y toxina diarreica. ¿Dónde se encuentra la forma emética, la que produce la forma emética? En el arroz frito o hervido, sobre todo el recalentado. Se dice que no hay que calentar el arroz, ¿no? En la crema pasteurizada, en la crema de leche, en los espaguetis, en las papas y en los vegetales. Ahí se encuentra la toxina emética. ¿Y dónde se encuentra la toxina que produce diarrea? En los platos que tienen maíz, en la leche, en la sopa, en la carne, en el budín. Claro, tiene que estar contaminado con Bacillus cereus, o sea, no tiene que existir no tienen buenas formas de manipulación de los alimentos, por eso se contaminan. Si uno tiene limpieza y buena manipulación de alimentos, no va a haber estas bacterias y por lo tanto no va a haber la toxina emética ni la toxina diarreica, ¿ya? Su periodo de incubación, miren, parecido al Staphylococcus aureus. Cuando hemos avanzado a Staphylococcus aureus hemos dicho que produce diarrea, ¿no es cierto? Tiene una enterotoxina que en 2 a 6 horas, que es su periodo de incubación, puede producir diarrea. Pero este también, 1 a 6 horas. El otro 6 a 12 horas puede producir. O sea, es rápido, violento. Si yo como al mediodía, a las 6 de la tarde ya puedo estar con náuseas, vómitos y más tarde con diarrea. ¿Cuáles son los síntomas de la forma emética? Náuseas, vómitos, dolor abdominal. De la forma diarreica, diarrea, náuseas, calambres. Calambres porque la diarrea produce deshidratación, pérdida de potasio. Por eso es que hay calambres. Calambres abdominales y dolor. Duración, son cortos, autolimitadas. ¿Qué significa autolimitadas? De por sí se van. Lo único que tengo que hacer es tratamiento sintomático, tratar los síntomas. ¿Ya? 8 a 10 horas y se van, no dura un día. 20 a 24 horas la forma diarreica. La toxina, ya hemos dicho que la emética es termoestable, no se destruye por el calor. Y la diarreica es termolábil, es así, se destruye por el calor. ¿Está claro lo que es Bacillus cereus? Chicos, ¿cuántas veces ustedes habrán comido alimentos con estas bacterias que producen estas toxinas? No produce cuadros graves, pero sí. En el caso, ¿qué muestra? Es una intoxicación alimentaria. Entonces, puedo llevar al laboratorio heces, los vómitos y también el alimento contaminado, ¿no? También se puede hacer un hemocultivo porque pasa la bacteria a la sangre. Pero generalmente estos 3 son los que se cultivan. Entonces se cultiva en agar sangre, ¿no? Que ya hemos visto cómo se cultivan las bacterias y se hace su identificación. Se puede hacer el diagnóstico bacteriológico por cultivo y la microscopía. Se puede hacer la serología que detecta anticuerpos. Ese es el método indirecto, dijimos, ¿no es cierto? Pero eso es cuando ya ha pasado más tiempo. Y la PCR, que es lo mejor para todos, biología molecular, que si estuviera al alcance de todos se podría hacer, ¿no? Bueno, tratamiento. Ya saben ustedes, las diarreas no se tratan con antibióticos. ¿Eso les queda claro? Sí.
La diarrea no se trata con antibióticos, el tratamiento es sintomático. O sea, tratar los síntomas. Si el paciente tiene fiebre, se da un antifebril. Si el paciente tiene náuseas, vómitos, un antiemético. Lo más importante, la hidratación, no deshidratarse, electrolitos, ¿no? La prevención es conservación adecuada de los alimentos, refrigerar los alimentos, ¿no? En conclusión, podemos decir, los bacillus, tanto Bacillus anthracis como Bacillus cereus, forman esporas resistentes. Por eso es que es peligroso sobre todo el Bacillus anthracis. El Bacillus anthracis produce una infección grave. El Bacillus cereus produce una intoxicación alimentaria, que no es grave, ¿no? Es autolimitada, de por sí se va. Importancia clínica y preventiva. Hay que dar la importancia clínica, sobre todo en Bacillus anthracis. En Bacillus cereus, la prevención mediante los alimentos. A ver, vamos. El género Bacillus, ¿qué es? Bacilo gram positivo. Característica clave, ¿cuál? De esporas. El anthrax cutáneo, ¿qué presenta? Escara negra. El Bacillus cereus se asocia ¿a qué? A alimentos. Las vías de infección de Bacillus anthracis. ¿Cuáles? Todas, aérea, cutánea y oral. A ver, caso clínico 1. Paciente varón de 45 años, trabajador rural. Motivo de la consulta, lesión en el antebrazo que inició como pápula. Pápula, a ver, esto van a ver en infecciones de piel. Mácula es una manchita que aparece en la piel. Pápula, cuando esa manchita tiene una sobredimensión, eso es pápula. Vesícula, cuando esto se llena de líquido, vesícula o ampolla. Y pústula, cuando eso se llena de pus, pústula. Y costra es cuando, bueno, se rasca y se hace una costra, ¿no? Ya todos saben lo que es costra. ¿Está claro eso? ¿Sí? Bueno, aquí, motivo de consulta, lesión en antebrazo que inició con una pápula pruriginosa. ¿Qué significa eso? Pápula. Picazón, o sea, una manchita con su abultamiento, no costra. Con su abultamiento. ¿Qué he dicho que es pues pápula? Es una mancha que tiene un abultamiento. La mácula es así, esto es una mácula, ¿no? Pápula si yo tengo como un granito y así sobresalido. No, una pápula pruriginosa y evolucionó a úlcera con centro negro, o sea, una escara. Datos adicionales, contacto reciente con ganado y tiene un edema alrededor de la lesión y no tiene dolor significativo. Esa escara no duele, ¿no? Entonces, ¿cuál es su diagnóstico? Anthrax cutáneo. Anthrax cutáneo, ¿no? ¿Cuál es el principal factor de virulencia? Espora. Su principal factor de virulencia, ¿cuál es? La espora. Caso clínico 2. Paciente, hombre de 50 años, trabajador en procesamiento de lana, o sea, en las curtiembres. Motivo de consulta, fiebre, disnea progresiva, dolor torácico. Evolución, inicio similar a una gripe, rápida progresión a insuficiencia respiratoria. En una semana le da neumonía. Diagnóstico. Anthrax respiratorio. Anthrax respiratorio. ¿Cuál es la vía de transmisión más frecuente? La inhalación de Inhalación de esporas. ¿Qué forma clínica presenta mayor mortalidad? pulmonar. La pulmonar. La respiratoria. Caso clínico 3. Estudiante de 20 años. Motivo de consulta, vómitos intensos,
2 horas después de ingerir arroz recalentado. ¿No? ¿Cuál es el agente más probable? Bacillus cereus. Bacillus cereus. ¿Qué característica tiene la toxina? Dermastable. Vómitos intensos. ¿Qué característica? ¿Qué se llama la toxina? Emética. Toxina emética. ¿Y qué característica tiene? Dermastable. Es termoestable. Estable. No se destruye con el calor. Caso clínico 4. Lesión cutánea con escara negra. Vómitos tras Paciente A, son 2 pacientes. Uno tiene lesión cutánea con escara negra y el paciente B vómitos tras ingerir arroz recalentado. Pregunta, ¿cuál es la diferencia clave entre ambas patologías? Ambas son infecciones invasivas, ambas son virales, una es infección y la otra intoxicación, o no hay diferencia. Esta es infección y esta es una intoxicación, ¿no? Mensaje claro. El Bacillus anthracis produce una infección invasiva de alta gravedad asociado a esporas y toxinas. La forma infectante es su espora y el factor de virulencia es su toxina. El Bacillus cereus produce intoxicación alimentaria. Curso autolimitado. ¿Qué significa autolimitado? Que se elimina y se va solo. Que se va solo. No necesito hacer tratamiento muy relacionado con toxinas preformadas en los alimentos. Bueno, y al final, esa es una reflexión. Cuando te sientas solo, recuerda que hay millones de bacterias que viven en tu cuerpo y que significas el mundo para ellas. O sea que no se depriman. No se depriman porque tienen 1 millón de bacterias